La situación con el paso de los migrantes por la peligrosa selva del Darién es cada día más crítica. Algunas personas logran atravesar los caminos más peligrosos, mientras que otras, lamentablemente, se quedan en el camino y otro grupo es reportado por sus familiares como desaparecidos. Hoy conversaremos con el presidente de la Cruz Roja panameña, Elías Solís González. Buenos días, señor Solís. Gusto tenerlo de nuevo en el programa. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por permitir este espacio y, como usted bien lo ha indicado, compartir nuevamente con ustedes y con sus televidentes. En anteriores conversaciones usted nos hablaba acerca de las estadísticas que manejan con respecto a los migrantes que ustedes han atendido, que le han brindado apoyo. No sé si tienen una actualización con el cierre de julio y agosto de estas estadísticas. Y bueno, ¿cuántos de ellos son venezolanos? ¿En qué condiciones llega? Si pudiese compartir con nuestra audiencia esta difícil realidad. Sí, bueno, la situación de las personas migrantes continúa siendo muy similar a lo que habíamos comentado en el último programa. Continúan llegando con muchísimas afectaciones a su salud. Eh, Al cierre del mes de julio, los ingresos no han bajado de 1.000 personas diarias. Por ejemplo, al día de ayer reportaban que habían llegado a Canamembrillo unos 1.100 personas. El 60% de la población migrante que llega al Darién proceden de Venezuela, lo que implica que es el principal grupo humano de personas migrantes que están transitando por esta inhóspita selva de Darién, por la ruta más peligrosa del el tramo migratorio que ellos cruzan hasta llegar a su objetivo, que como hemos indicado antes son los Estados Unidos y un número menor al Canadá. Por ejemplo, nuestras atenciones con relación al mes de junio se han incrementado aproximadamente en 9.000 personas, es decir, al cierre de julio hemos tenido unas atenciones aproximadas a 19.000 personas, cuando en el mes de junio habíamos cerrado con unas 10.000 atenciones. Wow, casi el doble. ¿Tienen ustedes la capacidad para atender esta altísima demanda? Bueno, en el Darién, la Cruz Roja Panameña, con el apoyo de nuestra Federación Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y varios donantes como UNICEF, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Española, despliega todas sus capacidades para poder dar la respuesta. Debo comentar que no estamos solos, existen otras agencias que también coadyuvan con las actividades o las acciones para darle una mejor calidad durante la calidad de vida o mejor calidad a la salud durante la estancia de las personas migrantes, como Médicos Sin Fronteras, OIM. Entonces, obviamente se necesita mucho más. Por ejemplo, nosotros contamos solo con un médico, requerimos por lo menos tener 2, 3 médicos. Esto obviamente dependerá del incremento de los fondos que recibamos de nuestros donantes, pero como ya decía, también están otras agencias que le dan la mano a las personas migrantes. Eh, los esfuerzos se mantienen, pero como digo, las necesidades cada día son más urgentes, más apremiantes, precisamente por el elevado número de personas migrantes que a diario transitan o llegan al Darién. Ya más adelante vamos a hablar de qué manera las personas pueden colaborar. Cuando los migrantes llegan allí, ¿en qué condiciones llegan desde el punto de vista físico, psicológico, emocional? ¿Cuáles son esos peligros a los cuales se enfrentan ellos durante toda esta travesía? ¿Y están conscientes ellos de estos peligros? Mire, un gran número de ellos llega con distintas afectaciones a su salud, afectaciones estomacales, diarreas, eh, sus extremidades laceradas, picaduras de insectos, pero obviamente como la cantidad de días por la ruta, por la selva, estas picaduras de insectos llegan infectadas, entonces pues se le brindan los primeros auxilios y las atenciones básicas requeridas, es decir, las curaciones para mejorar estas heridas. A nivel psicológico, pues muchísimos traumas, principalmente para la niñez. Un gran número de migrantes son niños y niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores. Entonces sí llegan con muchos traumas, con muchos padecimientos físicos, pero además psicológicos. Uno de nuestros servicios es dentro de la gama de protección, género e inclusión, es el apoyo psicosocial, donde conversamos con estas personas,
sobre sus afectaciones en casos que tengan que ser derivadas, por ejemplo, a las autoridades. Si ha habido violencia sexual, así lo hacemos. Pero le repito, las afectaciones son diversas y trascienden a las afectaciones físicas, que como también se ha comentado, las heridas físicas normalmente se curan, sanan, pero estas afectaciones psicológicas tardan muchísimo en recuperarse y en muchas ocasiones nunca se recuperan, nunca se olvida el padecimiento o los graves sufrimientos o, en el peor de los casos, los atentados a la integridad física o los atentados a la libertad sexual. Son cosas que nunca se olvidan y pues trasciende el trauma psicológico para las personas. ¿Dónde están ubicados ustedes específicamente? ¿Hay personas que piensan que pueden estar dentro de la selva? ¿Ustedes están fuera en puestos de control, de acopio para brindar esta atención médica y estar ustedes seguros de la presencia de bandas? ¿Cómo funcionan? Sí, nuestros voluntarios y nuestro personal no se desplaza al interior de la selva por motivos de seguridad. Estamos en las estaciones de recepción migratoria. Nuestro centro de operaciones en el Darién está situado en Metetí. Desde allí desplazamos toda la acción o la asistencia humanitaria a las estaciones de recepción migratoria. Entonces tenemos presencia puntual en la estación de recepción migratoria de San Vicente, donde prestamos los diversos servicios de salud, protección, género e inclusión, restablecimiento de contactos familiares. También estamos ahora en Canamembrillo, que sigue siendo la principal ruta que están tomando las personas migrantes hasta este momento. Tenemos presencia de nuestros voluntarios y nuestro personal. Y cuando se abre la estación de Lajas Blancas, también, que está situada en el Darién, también nuestro personal se desplaza hacia esa estación para prestar los servicios. Adicionalmente, en los planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, también estamos prestando nuestros servicios de atención a la salud y restablecimiento de contactos familiares. Las autoridades panameñas hablaron... Darién son trasladados hasta los planes de Hualaca para que ellos, las personas migrantes, continúen su ruta hacia Costa Rica y a su destino final. Sí, le comentaba que las autoridades de Panamá han hablado de la importancia de establecer una ruta terrestre más segura para que los migrantes pues no realicen esta travesía por la selva del Darién. ¿Considera que esta sería una solución o por el contrario el cierre de esta vía de escape haría que los ciudadanos se vean obligados a buscar otras rutas que son igualmente peligrosas? Fíjese, también como indicaba en el programa anterior o en la entrevista anterior, la migración no se va a detener porque las causas que la motivan van más allá de la voluntad de las personas. Las personas migran por distintas razones, por conflictos armados, por desastres, por persecución, por temor a su integridad. Entonces, si se cierran determinadas rutas, evidentemente se buscarán otras opciones para lograr o procurar su objetivo de obtener mejores días, de obtener mejor bienestar para sí, para sus familias, para sus hijos. Sin duda, establecer una ruta que esté basada en principios de seguridad sería lo ideal, por supuesto. Pero ya le digo, en caso que se considere que esa ruta es restrictiva, que les impide su tránsito, se buscarán otras rutas que seguramente podrían ser mucho más peligrosas. Sí, quería saber si la Cruz Roja panameña colabora con la recuperación de cuerpos. Nosotros no ingresamos a la selva, repito, así que es muy difícil para nosotros esta tarea de colaborar con la recuperación de cuerpos. Normalmente esta tarea la cumple el Servicio Nacional de Fronteras, Senafrón, que es un componente de la Fuerza Pública de Panamá. ¿Cómo colaboran ustedes para el contacto entre los familiares que quedaron, en el caso de los migrantes venezolanos en Venezuela, con las personas que han cruzado el Darién? Se ha hablado en estos últimos tiempos de extorsión, aun y cuando las personas lamentablemente han fallecido. Como indicábamos, uno de los principales servicios que presta la Cruz Roja Panameña es el servicio de restablecimiento de contactos familiares, establecido en las estaciones de recepción migratoria, donde una vez llegan las personas migrantes y se acercan y piden este servicio, les facilitamos llamadas telefónicas
conexión a Internet y mensajes Cruz Roja, es decir, mensajes a través de WhatsApp. También pueden cargar, en caso que ellos cuenten con sus dispositivos móviles, pueden hacer la carga de la batería de los teléfonos. Entonces, este es el servicio particular que nosotros establecemos para que puedan tener contacto con sus familiares. Además, al ser la red humanitaria más grande del mundo, con presencia en 191 países, esto nos permite, a través de nuestras sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también establecer el contacto en caso de que ellos, al momento de presentarse al servicio de restablecimiento de contactos familiares, no puedan contactarlos directamente. Entonces, es lo que conocemos como mensaje Cruz Roja, lo pasamos a través de nuestra red de contacto de sociedades nacionales de la Cruz Roja para que pueda localizarse a los familiares. El servicio de restablecimiento de contactos familiares es importantísimo porque da tranquilidad a los familiares que han quedado en el propio país o que se encuentran en el país de destino, el país al que se dirigen las personas migrantes, pero también les da mucha tranquilidad a estas personas luego de todo el padecimiento, el sufrimiento que han pasado al transitar por esta ruta tan peligrosa, de poder contactarse, de poder conversar y hablar con sus seres queridos. Hemos visto muchas imágenes que han sido falsas relacionadas con los peligros de la selva del Darién. ¿De qué estamos hablando? Cuando las personas ingresan a este territorio inhóspito, ¿a qué se están enfrentando? Mire, empecemos por los efectos de la naturaleza. Muchas personas migrantes, niños, niñas, pierden la vida en los ríos debido a las crecidas, cabezas de agua. Entonces, uno de los principales peligros es la propia naturaleza, más allá tal vez de ser atacados por animales, los atentados a la integridad, robos con violencia, son despojados de las pocas pertenencias que tienen. Entonces son muchísimas dificultades a las que se enfrentan, pero además a peligros, graves peligros que pueden atentar contra su salud y contra su propia vida. ¿Qué es lo más crudo que le ha tocado ver? Bueno, yo tradicionalmente voy al Darién aproximadamente cada 3 meses a compartir con nuestro personal, a supervisar las acciones. Cada vez que visito el Darién y las estaciones de recepción migratoria, los testimonios, al conversar con las personas migrantes, al observar las afectaciones a su salud, pues conmueve la conciencia humana. Sin duda son nuestros voluntarios y nuestro personal que está día a día los que ven los casos seguramente más desgarradores. Y el apoyo psicosocial por eso no solo se dirige a las personas migrantes, sino a nuestro propio personal, que con todo su entusiasmo y debidamente cualificados están allí para dar soporte, apoyo psicosocial y atender las necesidades de estas personas. Pero realmente el drama es muy difícil y muy conmovedor. Sí, se ha hablado de casos muy extremos como abusos sexuales en mujeres, mujeres embarazadas, en niños. Quisiera que nos hablara acerca de estos testimonios y compartiera con la audiencia las realidades, porque hay personas que piensan que los medios son sensacionalistas y que están exagerando sobre lo que se vive realmente en esa selva. Usualmente tenemos conocimiento de los atentados al pudor, los atentados a la libertad sexual, cuando se empieza a dar la atención de primeros auxilios. Y particularmente las mujeres rompen en llanto, seguramente no soportan más esa sensación, ese agobio que está allí latente sobre los atentados a su libertad sexual, es decir, la violencia, la violación sexual es una realidad. Nosotros no manejamos una estadística certera del número de casos, porque como digo, son distintas agencias y cada vez que recibimos un testimonio, una declaración o una denuncia por parte de alguna de las personas que atendemos que hayan sido objeto de violencia sexual, lo derivamos a las autoridades competentes. Otro adicional a las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia sexual,
Otro grupo muy vulnerable es la comunidad migrante LGBTQI, que también pues padece o es víctima de la violencia sexual, pero además de daños a su integridad, violaciones físicas o violaciones a su integridad, y también son derivadas estos casos a las autoridades. Pero repito, es una realidad, no es una ficción, y lamentablemente pues estos atentados a la libertad sexual se cometen quizás a diario en la selva del Darién. Gracias por hacer esta aclaratoria. Me gustaría ya para cerrar que por favor nos recordara de qué manera las personas podemos colaborar con la Cruz Roja Panameña. Mire, se estima que durante este año unas 230.000 personas cruzarán el Darién y atravesarán los países de Centroamérica y México. En el año 2021 tuvimos una migración de 133.000 personas. Nuestra Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó hace 2 semanas en Panamá un nuevo llamamiento de emergencia para tocar la puerta de los donantes para que aporten a este llamamiento de emergencia que permitirá fortalecer no solo las capacidades de la Cruz Roja panameña, sino de las demás sociedades nacionales de la Cruz Roja de Centroamérica y México. Porque no basta con la atención que brindamos en Panamá, sino que como ellos continúan su ruta hacia los Estados Unidos, en cada uno de los países centroamericanos y en México también se requiere brindar la atención de primeros auxilios, protección. Así que a través de nuestra Federación Internacional de la Cruz Roja, cuya delegación regional para América se encuentra en Panamá, pueden contactarnos cualquier persona que esté interesada o empresa en realizar donaciones para contribuir a este llamamiento de emergencia que hemos lanzado desde Panamá para seguir dando respuesta a las necesidades cada vez más crecientes, repito, cada vez más urgentes de las personas migrantes. La solidaridad de todos nos permite estar junto a las personas más vulnerables. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por esas palabras y por el trabajo solidario que realizan para ayudar a los migrantes. Será hasta un próximo contacto. Feliz día. Muchas gracias, feliz día, y me permite dar un reconocimiento a todos nuestros voluntarios y a nuestro personal, que son los que permiten movilizar el poder de la humanidad en favor de las personas migrantes. Así es, un abrazo para todos. Nos despedimos de esta entrevista. Estábamos conversando con el presidente de la Cruz Roja Panameña, Elías Solís González. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.